Pensemos en el narcotráfico. Lo primero que viene a la mente son, seguro, las noticias, la violencia. Pero la realidad es que es mucho más que eso. Es una fuerza que ha creado su propia cultura. Una que de hecho vemos en series, que escuchamos en la música y que hasta se ha metido en la moda. La gran pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder aquí. Dejemos a un lado los clichés, ¿no? Vamos a meternos de lleno a entender cómo es que un mundo criminal, un submundo, logró tener una influencia tan, pero tan profunda en la cultura que nos rodea. Un ejemplo clarísimo son las narcoseries. Piensen en los éxitos mundiales, que nos pintan a estos personajes no como simples villanos de caricatura, sino bueno, a veces casi como antihéroes. Personajes complejos, con sus propias reglas, que parece que desafían al sistema. Y claro, la música. Los famosos narcocorridos. Son estas baladas, ¿no? Con su acordeón, su bajo sexto, que no le cantan al desamor. No, para nada. Le cantan al poder, al peligro, a las supuestas hazañas de los capos. Prácticamente los convierten en leyendas modernas. Y lo más increíble es que hasta se viste. ¿Quién no recuerda esas camisas tan llamativas que usaba el Chapo Guzmán en sus fotos? Bueno, pues resulta que después de que salieron esas imágenes, las ventas de esas camisas se fueron al cielo. O sea, un estilo de vestir se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de estatus. Impresionante. Ok, para entender bien todo este fenómeno, vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos más allá de los titulares. Luego, nos vamos a las semillas del negocio, el ascenso de los cárteles, la guerra y sus consecuencias, para después meternos de lleno en la cultura del narco y terminar con el rol del Estado en todo esto. Básicamente, vamos del presente al pasado y de regreso para conectar todos los puntos. Empecemos por el principio, con las semillas del negocio, porque esto, hay que decirlo, no apareció de la nada. Las raíces del narcotráfico en México se fueron cultivando poco a poco, década tras década. Y curiosamente, muchas veces por cosas que pasaban fuera de México. A ver, esta cronología es súper importante para entender el contexto. Fíjense, todo arranca, irónicamente, en los años 20, con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Esa fue la primera gran oportunidad de negocio para el contrabando. Luego, en los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le pide a México que produzca morfina para sus soldados. Para los 60 y 70, el consumo de drogas en EU se dispara y México se convierte en el proveedor principal. Y ojo, para 1975, EU presiona a México para lanzar la Operación Cóndor para erradicar cultivos. O sea, el motor de todo esto, una y otra vez, fue la demanda estadounidense. Muy bien, ahora viajemos a los años 80, porque esta fue la década que lo cambió absolutamente todo. Aquí es cuando los traficantes mexicanos dejan de ser simples intermediarios y se convierten en los verdaderos patrones del negocio. El cambio fue radical. Antes de los 80, eran básicamente proveedores regionales de marihuana y heroína. Después, se convirtieron en los comandantes de supercarteles transnacionales que movían principalmente cocaína. ¿Y qué pasó? Bueno, que Estados Unidos apretó las tuercas en las rutas del Caribe y los cárteles colombianos de repente necesitaron a los mexicanos para pasar la cocaína. Y ahí cambió el juego para siempre. Dejaron de ser los transportistas para convertirse primero en socios y muy rápido en los dueños del negocio. Y en esos años 80 todo se acelera. Primero, se forma el Cártel de Guadalajara, el primer supercartel que unifica a todos los jugadores importantes. Pero en 1985 pasa algo que detona todo. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. La presión de Estados Unidos fue brutal y provocó la caída de ese supercartel, que no desapareció, sino que se rompió en al menos 7 grupos rivales. Y de esa fragmentación, de esas cenizas, nació el escenario de conflicto entre cárteles que vemos hasta hoy. Saltamos ahora a un año clave, 2006. Es el momento en que el gobierno mexicano le declara una guerra frontal total a los cárteles. La idea, claro, era desmantelarlos, pero lo que pasó en realidad fue una reacción en cadena, una espiral de violencia y caos que quizás nadie vio venir. Lo que pasó fue una especie de ciclo. Miren, primero, la ofensiva militar. El gobierno manda al ejército a combatir directamente. El resultado, los grandes cárteles se rompen, se fragmentan en grupos más chiquitos y mucho más agresivos.
Esto, a su vez, provoca más guerras territoriales, porque ahora todos pelean contra todos por las mismas rutas. Y para financiar esas guerras, estos nuevos grupos se meten a otros negocios, como el secuestro o la extorsión. Fue una paradoja. La estrategia para acabar con ellos terminó multiplicándolos. Pero en medio de toda esa violencia, de ese caos, empezó a surgir algo fascinante desde un punto de vista social. Este mundo criminal comenzó a crear su propia cultura, con sus códigos, sus héroes, su estética. Y lo más sorprendente de todo es que esa cultura se volvió atractiva para mucha gente. Y a esto es a lo que llamamos narcocultura. Pero ojo, no es solo música o ropa, es mucho más profundo. Es todo un proceso cultural, con símbolos, valores, comportamientos que de alguna manera legitiman y normalizan el narcotráfico. Y lo más fuerte es que esto lo comparte gente que ni siquiera está metida directamente en el negocio. En lugares donde el éxito parece imposible por la vía legal, esta cultura ofrece otra historia, una alternativa muy seductora de poder, de respeto, de identidad. Y esta narcocultura se ve en todos lados, ¿eh? En la música, con los corridos que glorifican a los traficantes. En la tele y el cine, con series que los pintan como antihéroes. Hasta en la religión, con la devoción a figuras como Jesús Malverde o la Santa Muerte para pedir protección. O en la arquitectura, con esas casas y mausoleos súper ostentosos, el llamado nardeco. Y claro, en la moda, donde ciertas marcas se vuelven símbolos de estatus. Todo esto se va metiendo en la vida diaria. Hay una cita del académico Omar Rincón que lo explica perfecto. Dice, no es mal gusto, es otra estética, común entre las comunidades desposeídas que se asoman a la modernidad y solo han encontrado en el dinero la posibilidad de existir en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se trata de si es bonito o feo, es otra lógica. Cuando el sistema te deja fuera, la opulencia, el oro, los lujos, se convierten en la única forma de gritarle al mundo, aquí estoy, existo y tengo poder. Ok, pero ¿por qué esta cultura pega tan fuerte? ¿Por qué tiene tanto arraigo? La respuesta, en gran medida, es que prospera justo ahí, donde el Estado ha fallado, llenando los vacíos que deja. Pensemos en esto como una historia de dos proveedores. Por un lado está el Estado oficial. ¿Cómo se le percibe muchas veces? Ausente, corrupto, con una justicia lenta y poco confiable. Por el otro lado está el narcoestado. ¿Qué ofrece? Pues seguridad a través de la fuerza, el famoso plata o plomo. Imparte una justicia que, aunque brutal, es rápida y, lo más importante, genera lealtad dando empleos, comida, construyendo cosas. En muchas comunidades, los narcos asumen un rol que el gobierno simplemente dejó vacante. Y esta es quizás la idea más fuerte y complicada de todas. Para mucha gente, la violencia del narco, con todo lo brutal que es, se llega a sentir más sincera que la corrupción de un sistema que les ha fallado una y otra vez. Aquí nos damos cuenta de que el problema va mucho más allá de lo criminal. Es una crisis de legitimidad, una crisis de confianza profunda en las instituciones. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Cuando el Estado está ausente, ¿quién escribe la historia? Porque al final del día, el verdadero poder de la narcocultura está ahí, en su increíble capacidad para ofrecer una narrativa, una historia de éxito y poder, justo en esos lugares donde la historia oficial parece que ya no tiene nada que decir.